Bueno, que Dios les bendiga a todos y pues qué bueno que ya estamos en este momento en que vamos a dar inicio a este estudio bíblico acerca de los dones espirituales. Lo que voy a hablar ahorita es a raíz de un estudio bíblico que tuvimos con los jóvenes de la PIBA, más allá por 5 años, y pues que ahora vamos a compartir con todos ustedes, queridos hermanos. Solo les voy a pedir de que tengamos mucha precaución con este tema, porque no por gusto se habla poco acerca del tema de los dones espirituales. Y es que realmente la Biblia menciona poco a comparación de otros temas tan básicos como la salvación, como la restauración, el bautismo. Los dones espirituales se mencionan poco, así que hay que ser muy cautelosos con lo que sí dice la Biblia y con lo que no dice. Así que antes de comenzar con el tema, vamos a encomendarnos en palabras de oración. Padre nuestro, bendito Señor, te agradecemos por esta noche tan bella que nos has regalado. Permite, Señor, que en este momento lo que vayamos a hablar en este estudio sea grato a ti, Señor. Gracias porque te pudimos dedicar alabanzas y lecturas, y ahora ha llegado este momento en que vamos a reflexionar en tu sagrada palabra. Permite entonces que en este momento quien es mi persona, quien va a comunicar todo, que mi lengua se abstenga de hablar algo que vaya contra tu verdad, sino que vaya a respaldar lo que dice tu santa palabra, para que mis hermanos sean edificados, que guarden todo esto en su corazón y que lo pongan en práctica en su vida. La gloria sea para ti, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces, para entrar al tema de los dones espirituales tenemos que hacer preguntas lógicas, ¿no? La primera pregunta lógica sería, pues, ¿y qué son los dones espirituales? ¿Realmente la Biblia nos da algún concepto? Recordemos que la Biblia hay momentos en que sí especifica algo puntualmente y hay veces que no. Tenemos el ejemplo de la fe, que el capítulo 11 de Hebreos específicamente primero menciona qué es y después nos da ejemplos de personas que se les considera que fueron personas de fe. Lamentablemente en la Biblia no se nos da un concepto de lo que es un don. Sin embargo, como nos da varios ejemplos de personas que usaron los dones para glorificar al Señor, podemos concluir que son habilidades sobrenaturales que Dios le da a la gente y que se pueden confundir con lo que son los talentos. Lamentablemente en muchas iglesias los hermanos siempre caen en el error de decir que una cosa es un don cuando realmente es un talento. Y esto se debe a de que hay varios talentos que apoyan a varios ministerios de la iglesia. De repente dicen, no, es que el hermano fulanito tiene el don de la música. ¿Y dónde dice que la música es un don en la Biblia? Es un talento, porque hay músicos también en el mundo, también hay músicos particulares, no es algo que solo le pertenezca a los cristianos. Entonces, estas habilidades tienen la particularidad que como las manda Dios, entonces, al igual que la iglesia, todos están conectados. El capítulo 12 de Romanos menciona que la iglesia es una, aunque todos seamos diferentes componentes. Unos podemos funcionar como una mano, como un ojo, podemos funcionar como un pulmón, y aunque tengamos diferentes funciones, al final de cuentas dice que el Espíritu nos une en uno solo. Y por eso es de que una iglesia puede funcionar como un solo cuerpo. Por ende, también lo que hacen estos componentes, o sea, nosotros como personas, también nuestros dones al final van dirigidos simplemente a engrandecer el reino de Dios. Esa es la diferencia con los talentos, que a diferencia que los talentos son cosas que las personas tienen en especial, pero están desperdigadas, porque los talentos de una persona pueden ir desperdigadas a otros propósitos que no estén acordes a otras personas. En cambio, nosotros como hijos de Dios, aunque pertenezcamos a diferentes iglesias, los dones siempre van encaminados a engrandecer el reino de los cielos. Esa es una diferencia entre los dones y los talentos. Sin embargo, la Biblia no nos da así una lista específica de talentos. Sin embargo, sí la Biblia nos menciona por listas algunos grupos de dones espirituales. Así que
La siguiente pregunta, luego que ya contestamos qué es un don o qué consideramos nosotros que es un don, sería, bueno, ¿y cuántos dones hay? ¿Cuántos dones existen? ¿O cuántos menciona la Biblia? Tenemos que tener mucho cuidado aquí porque investigando en internet es bien fácil encontrar información que no tiene fundamentos bíblicos. La Iglesia Católica resulta que tiene su propia lista de dones espirituales que lamentablemente pues yo no he encontrado en donde han sacado la base bíblica. Ni siquiera me voy a molestar en citar cuáles son los dones espirituales para ellos, sino que ya nos vamos a gastar mucho tiempo con los que la Biblia menciona. Ahora bien, para hacer más fáciles las cosas vamos a ver cuáles son los pasajes específicos que mencionan un listado de dones espirituales. Entonces, podemos decir que hay 4 pasajes en la Biblia, todos en el Nuevo Testamento, que hablan acerca de una lista de dones espirituales. Ya después vamos a sacar la cuenta de cuánto nos saldrían en total. La ventaja que tenemos es que estos 4 pasajes fueron escritas por la misma persona, el apóstol Pablo. Así que esto nos da un respaldo de que es la misma persona que nos está hablando del mismo tema. Así que no va a haber ninguna discrepancia, ya que el hermano Pablo inclusive en varios pasajes repite un mismo don. Entonces vamos a tener cuidado de no volver a contar doble. Ahora vamos a ver cuáles son esos textos. Vamos al primer pasaje que está en 1 Corintios 12, versículo 8 al 11. Creo que este es el más conocido por todos, ya que en este también es donde se compara la iglesia con un cuerpo humano, ¿verdad? Primer pasaje, 1 Corintios 12, pero habla específicamente de los dones, desde el versículo 8 hasta el 11. 1 Corintios 12, del 8 al 11. Me siguen con su vista, lo leo solo yo. Dice así el versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Remata el 11 diciendo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, si ustedes son muy observadores y sacaron la cuenta en ese pasaje, ¿cuántos dones espirituales se mencionan? Como ya sabemos, la edición de la Biblia que tenemos es la Reina Valera 1960. Esta edición es muy famosa porque es una versión poética, lo que hace de que muchos textos se usen con gran exceso las comas, lo que a veces nos dificulta contar bien cuántos dones hay, porque a veces se entremezclan las oraciones, ¿no? Pero vamos a leerlo una vez más, solo intentando leer los dones, ¿no? Empezamos desde el 8. El primero que se menciona en el 8 es sabiduría y en ese mismo se menciona la ciencia. Luego en el 9 se menciona a la fe. En el 10 se menciona milagros y también la profecía y también discernimiento de espíritus y también diversos géneros de lenguas y también interpretación de lenguas. A ver, creo que no se me olvida ninguno, pero sí me faltó uno. Discernimiento de espíritus, me lo comí. En total en ese pasaje son 9. Son 9 los dones que se mencionan ahí. Entonces, ya tenemos un pasaje y lo dice claramente Pablo. Son dones espirituales y recalca casi al final de cada versículo dado por el mismo Espíritu. Así que ahí también podemos hacer la pregunta, si al caso alguien tenía la duda, ¿de dónde surgen o de dónde nacen los dones espirituales y por qué no son talentos? Bueno, ahí lo dice Pablo. El Espíritu Santo, Él mismo, Él es quien nos da a cada cristiano un don diferente. Las personas inconversas no pueden tener un don porque
El Espíritu Santo nos sella cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Esa es una cosa. Y en el 11 lo rectifica. Estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí se responde otra pregunta que puede surgir. ¿Puedo yo pedirle un don el que yo quiera a Dios? No. Lamentablemente no. Es el Espíritu Santo quien elige, no nosotros. No se nos dice una razón en particular, la Biblia no lo dice. Sin embargo, pues pueden salir algunas teorías por ahí. Por ejemplo, que nosotros, siendo cristianos, nos convertimos en una nueva criatura. Hay una transformación, hay una regeneración. Por lo tanto, ya siendo nuevas criaturas en Dios, quizás no sepamos el potencial escondido que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Por eso es de que posiblemente el Espíritu Santo es el mismo quien elige por nosotros qué don vamos a tener. Ahora bien, este es el primer pasaje, apenas, y ya llevamos 9 dones. Quedan más. Hay otro que está justo adelante de este capítulo. Luego del versículo 11 comienza a hacer Pablo la analogía de la iglesia con un cuerpo humano, pero viene el versículo 28 y miren lo que pasa aquí. 1 Corintios 12, 28. Fíjense bien lo que dice aquí la palabra del Señor. Me siguen con su vista, dice así. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego remata con el 29. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si se fijan, aquí es donde es importante recordar que en los futuros pasajes que vamos a ver es el mismo Pablo quien los escribe. Y es que aquí pasa algo que va a pasar también en los demás pasajes. Y es que Pablo en un momento hace una lista, pero después saca otra lista donde vuelve a repetir uno de los que ya había mencionado. En el versículo 28, si nos fijamos, apóstoles no los había mencionado, pero profetas sí, porque había mencionado el don de profecía. El don de maestro no lo había mencionado, pero luego menciona otra vez el don de milagro que ya se había mencionado antes. El don de sanidad también ya lo había mencionado. El don de ayudar, ese sí no, tampoco el de administrar, tampoco, pero después vuelve a mencionar el don de lenguas y ahí termina, porque ya en el 29 hace una reflexión preguntando, ¿no? Aquí otra vez reforzando de que no todos tenemos los mismos dones y que tampoco nosotros somos los que lo elegimos. Ahora bien, aquí es donde tenemos que volver a recordar lo que dijimos al inicio. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para enumerar si Pablo anda diciendo todas estas cosas de manera un poco enredada? Ahora bien, resulta que más adelante hay otra lista donde se contempla el don de evangelista, el don de apóstol, perdón, y el don de maestro. Así que por lo menos en mi estudio bíblico yo a estos los excluí para no confundirme y solo ver los que se repetían en el versículo 28 con los de arriba. Haciéndolo así, solo quedan 2 dones que tampoco él había mencionado, ni arriba ni en la lista que vamos a ver en el futuro, que les digo. Estos dones serían el don de ayudar y el don de administración. Esos 2 serían los nuevos, porque los otros que ya mencionaba, como el don de apóstol y el don de enseñanza, el don de maestro, se menciona más específicamente en otra lista. Entonces yo por eso no los tomé en cuenta aquí, sino que los eché en cuenta en la otra. Entonces, recapitulando, al inicio del capítulo 12, versículo 8 al 11, decíamos, son 9 dones. Ahora bien, en este pasaje de 1 Corintios 12, 28, solo tomé en cuenta 2, que son las que no se repiten, excluyendo los otros, ya les dije por qué, que sería el don de administración y el de ayuda. Entonces, 9 más 2, llevamos 11. Solo voy a hacer una pequeña mención, pero esto no lo vamos a tocar para nada aquí.
Y es que en la primera lista de 1 Corintios 12, del 8 al 11, hay algunos dones que algunos cristianos les llaman los dones no vigentes. Es decir, los dones que algunos cristianos creen que ya no están disponibles. El don de lenguas, el don de profecía, el don de milagros, el don de sanidad, el don de apóstol. Entonces, eso lo vamos a dejar hasta el final porque primero tenemos que ver todos los demás dones que sí tenemos mucha más información, ¿no? Pero sí solo quiero hacer esa mención porque al final me quedan diferentes las cuentas porque yo solo tomé en cuenta las que no se excluyen por no ser no vigentes, ¿verdad? Ya ven por qué les decía que hay que ser muy cuidadoso con este tema porque hay que ver realmente lo que dice la Biblia y lo que no dice, ¿verdad? Bueno, pero lo que sí es seguro es de que ya vimos todo lo que el capítulo 12 de Corintios tenía que decirnos, ¿verdad? Ahora nos quedan 2 libros más que mencionan acerca de los dones espirituales. Ahora nos toca ver la tercera lista, porque esta de Corintios la podemos decir como 2 listas, ¿no? Porque está la del versículo 8 al 11 y la del versículo 28. La podemos contar como 2 listas, aunque sea en un mismo libro, ¿verdad? Ahora vamos a ir al libro de Romanos, donde está la tercera lista que vamos a ver. Romanos capítulo 12, versículo del 6 al 8. Este sí también es famoso, pero no tanto como el de Corintios, porque aquí ya no se menciona tanto lo de la iglesia, sino que se menciona la carnalidad contra la espiritualidad, ¿no? El famoso Romanos 12:2, ¿no? Pero lo que nos interesa es el versículo del 6 al 8. Me siguen con su vista, dice así el versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, el servir. O el que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Si son observadores y tomaron la cuenta, ahí hay 7 dones. Ahora, tengo que repetir otra vez. Es Pablo quien al mismo tiempo en sus diversas listas repite una y otra vez algunos dones. Por ejemplo, empezando del 6, ¿no? Profecía, lo vuelve a mencionar, ya es la tercera vez. Profecía ya lo vimos, así que lo descartamos. Servicio, ese sí no lo había mencionado. Enseñanza tampoco. Había mencionado el don de maestro, pero vamos a ver si es el mismo de enseñanza o no. También menciona la exhortación, ese tampoco lo había mencionado. El don de repartir tampoco. El don de presidir, que a veces se confunde con el de liderazgo, pero ya vamos a ver si es igual o no. Después, el don de misericordia. Ahora bien, como ya habíamos echado en cuenta el don de profecía. El don de profecía antes, pues si lo descartamos a ese y solo dejamos los 6 nuevos que hemos visto aquí, pues nos quedan 6 dones más en Romanos. Teníamos 9 y 2 en Corintios, son 11, más 7 que tenemos ahora en Romanos, pues 6, perdón. Entonces 11 más 6, nos quedan 17 dones por el momento, ¿verdad? Y hay mucho de qué hablar. Romanos ya después ya pareciera que no nos menciona nada más de los dones, porque aquí queda claro que son dones, porque comienza diciendo en el versículo 6 Pablo, teniendo diferentes dones, así que no deja al lugar de dudas. Ahora bien, hay algunos cristianos que toman en cuenta otro aspecto que menciona Pablo en este mismo capítulo. Romanos 12, versículo 13, habla de una cosa que algunos cristianos consideran como don, pero todavía queda en duda, porque Pablo no menciona la palabra don en ese versículo, y porque la lista anterior ya la había dejado aparte en ese momento. El versículo 13 dice así: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Algunos cristianos creen que la hospitalidad es un don. Sin embargo, aquí sí no puedo dejarlo en claro si es o no. Es el único, si lo llamamos así, entre comillas, don que queda en duda.
si es o no es, porque queda alejado de la lista entera que tenemos más atrás. No es como en el caso de Corintios, que estaba una lista y estaba la otra lista, y cabal se notaba que eran eso, ¿no? Pero aquí queda como que desperdigado y como que lo menciona un poco al azar Pablo, ¿no? Pero bueno, por si las dudas lo vamos a tomar en cuenta, porque igual hay ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron este don, si lo podemos llamar así. Así que eso es todo lo que nos tiene que mencionar el libro de Romanos, y solo nos deja un pasaje más. El libro de Efesios también habla de los dones. Vamos a irnos a Efesios 4:11. Ya casi para ir terminando esta introducción a los dones espirituales. Efesios 4:11. Y aquí es donde van a entender por qué en Corinto les decía que no tomáramos en cuenta el don de maestro y todo eso, ¿verdad? Efesios 4:11 dice así, me sigue con su vista. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Este pasaje también es conocido como el pasaje de los 5 ministerios. Digo ministerios porque, bueno, aquí sí no me acuerdo, pero más o menos por arriba. Me acuerdo que en este pasaje donde habla de las operaciones de los ministerios, pero no recuerdo en qué pasaje es. Pero sí, más o menos así se le conoce a este pasaje. Y como ven, vuelve a suceder lo que les comentaba. Pablo nos vuelve a hablar del don de profecía, solo que aquí nos habla con sustantivos, ¿no? Profetas, así que no lo echamos en cuenta. Ahora bien, nos habla del don del evangelismo. Ahora sí, esto es nuevo. También nos menciona el don de apóstol, que es uno de los famosos que le dicen don no vigente. Ya después lo vamos a ver si es así o no. También nos menciona al don de pastor y al don de maestro. Ya después vamos a ver si es el mismo de enseñanza o no. Ahora bien, este ya sería el último pasaje donde nos mencionan específicamente los dones espirituales. Y ya ven que prácticamente hemos perdido la cuenta. Por varias razones, ¿no? Primero porque son varios pasajes. Segundo porque Pablo repite muchos. La tercera razón por la cual nos costaría contar sería porque hay unos que se parecen o ni siquiera sabemos si son los mismos. Por ejemplo, el don de enseñanza si es el mismo que el don de maestro, o siquiera el don de sabiduría es el mismo don de ciencia. El don de presidir es el mismo don de administración. Ajá. Entonces, por eso es de que es necesario dejar bien asentada la introducción a este tema, porque es bien, pero bien fácil confundirse. Porque las confusiones salen cuando metemos más conclusiones nuestras que la misma palabra del Señor. Así que lo que sí podemos asegurar es que estos son los únicos pasajes que hablan de dones espirituales. Por tanto, Pablo es el único que les hace mención. Ahora bien, lamentablemente no se habla específicamente de ninguno. Me refiero a decir un concepto, dar un ejemplo clarísimo de que fulanito o sultanito tenía el don tal cual. Solo hay un don, o podríamos decir que hay 2 dones, de los cuales Pablo tuvo que hablar específicamente porque lamentablemente eran los dones más problemáticos en la iglesia. Estoy refiriendo al don de lenguas. Es el único que Pablo habló específicamente, tanto, creo que inclusive hasta me acuerdo en qué pasaje está, y eso me lo puedo de memoria, creo. Está en 1 Corintios, siempre en el pasaje del inicio, si no me acuerdo mal. Sí, 1 Corintios 14. El hablar en lenguas, un capítulo de 40 versículos. Pablo no habló de los más de 20 dones, habló solo de 1 o de 2 porque eran los más polémicos. Es increíble. O sea, teniendo 40 versículos que quizás nos hubieran servido 1, 2 o 3 para describir cada uno, Pablo mejor decidió hablar solo de 2 y hablar en 40 versículos para dejarlo bien claro.
Sin embargo, este es uno de los famosos supuestos, dones no vigentes. Y por algo Pablo habló de ellos, del don de lenguas y de interpretación de lenguas específicamente acá. Y lo hizo con la iglesia de Corinto, que si no me equivoco es la que más dones tenías, pero que más pecados tenía también. Entonces, cuando lleguemos a estudiar el don de lenguas y de interpretación de lenguas, vamos a estudiar específicamente este capítulo. Ahora, ya para ir terminando esta introducción, pues, las maneras en que ustedes cuenten, ustedes lo pueden hacer en su casa. Ir viendo que no repitan, ustedes pueden sacar sus cuentas, pero lo importante, hermanos, no es de que sepamos exactamente cuántos dones hay. Lo importante es de que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, descubramos cuál o cuáles tenemos, y lo más importante, ponerlos al servicio del Señor. Eso es lo verdaderamente importante. Yo en esta introducción no quería tanto que ustedes se memorizaran de que cuáles son los 3 o 4 pasajes o cuáles son los que les dicen dones vigentes o dones no vigentes. Lo que me interesa es de que usted intente comunicarse con el Espíritu Santo y usted ya vaya desde ahorita, desde la introducción buscando, yo creo que este don sí lo tengo yo. Este don no es para mí, creo que no lo tengo. Que desde ya vayamos relacionándonos con el Espíritu Santo para ver en qué podemos servirle al Señor. Y aquí es donde entra otra duda muy común. Al inicio decíamos que el Espíritu Santo nos daba dones a todos, pero todavía hay cristianos que piensan que no tienen ningún don. Hay cristianos que piensan que tenemos nada, pero ya lo habíamos leído en 1 Corintios 12:7. Ahí lo dice claramente, hermanos. 1 Corintios 12:7 lo dice. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y todavía rematamos con el versículo 11, también decía, el Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiera. O sea, si usted tiene el Espíritu Santo, hermano, felicidades, usted tiene por lo menos un don espiritual. Algo muy diferente es si usted no lo ha encontrado y si usted no lo ha practicado. ¿Y por qué pasa eso? Sencillo, pues no tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo. Andamos contristados, entonces, ¿cómo queremos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida? Sencillamente eso. Ahora bien, ya para ir terminando el tema, pues tenemos que alimentar nuestros dones. Y tengo 4 versículos que nos obligan, que nos mandan, que nos demandan que lo hagamos. Y aquí sí tenemos varios libros que nos hablan de eso. Primero tenemos siempre el libro que más hemos usado en esta noche, 1 Corintios 12, pero ahora vamos a ver el versículo 31. Ya lo leímos anteriormente, pero igual lo vamos a repasar. En este versículo nos dice que tenemos que alimentar nuestro don. 1 Corintios 12:31 dice así: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Cuando decía procurad, no decía de que ustedes elijan los dones, porque ya vimos que es el Espíritu Santo quien nos los da. Entonces, ¿a qué se refería Pablo? Se refería a que los que ya tenemos que mejorarlos, es decir, ponerlos en práctica, tenemos que afilarlos, tenemos que amaestrarlos, dominarlos. A eso se refería Pablo. Y cuando nos decía un camino más excelente, nos decía que él con su ejemplo, con sus epístolas, con su historia, nos iba a demostrar que en varias ocasiones él y todos sus discípulos iban a hacer uso de los dones espirituales para engrandecer y facilitar el evangelismo de la palabra del Señor por toda Asia Menor. Sencillamente eso. Ahora, veamos los demás 3 versículos que tengo. 1 Timoteo 4:14. También aquí nos dice que tenemos que alimentar nuestro don. 1 Timoteo 4:14. Dice así, me sigue con su vista. Pablo hablándole a Timoteo, ¿verdad? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí hay un tema que vamos a dejar para después, la imposición de manos, si realmente era necesaria para poder activar los dones, entre comillas, de una persona o no.
porque resulta que alguien más en el libro de Hechos pidió que le impusieran manos para pasarle los dones, pero para hacer el mal. O sea, después vamos a ver eso. Pero lo importante aquí es de que Pablo le decía a Timoteo, no descuides el don. Y eso también lo podemos aplicar en nuestras vidas. Hermano, no descuidemos el don o los dones que nosotros tenemos. Ahora, veamos el tercer versículo. Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Dice así, me siguen con su vista. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Mire, otra vez menciona la imposición de manos. Pero eso va a ser tema de otro día. Y vamos con el último pasaje, ahora sí ya para ir cerrando esta introducción al tema. Vamos a Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Ahora sí es el apóstol Pedro quien nos habla, ¿verdad? Primera de Pedro 4:10 dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don que recibimos, ministralo a los otros. Es una orden. Es una orden. Recordemos que el único que quizás se podía comparar a Pablo como una gran influencia para la iglesia primitiva era Pablo, porque ellos dos fueron las dos principales fuerzas en el concilio de Jerusalén que se menciona en Hechos. Así que si lo decía Pablo en las listas anteriores y ahora nos lo dice Pedro, no tenemos excusa. Tenemos un don, lo tenemos que descubrir si no lo hemos hecho y tenemos que echarlo a andar, porque Cristo ya viene y lo primero que nos va a decir: ¿dónde están tus talentos? ¿Dónde están tus minas? ¿En dónde se invirtieron tus dones? ¿Y cuántas almas ganaste para Cristo? Sencillamente eso. Ahora, queridos hermanos, espero no haberlos confundido con esta introducción. Espero haber hecho lo contrario. Levantarles la curiosidad para que ustedes ya comiencen a pensar cuántos dones hay, cuáles podemos tener y cuál tengo yo específicamente. Y si lo he tenido, ¿será que por casualidad ya lo he trabajado y no lo sabía? ¿O realmente nunca lo he usado? Y quizás alguien ya necesitaba el don que yo tenía. No se preocupen, hermanos, si ustedes creen que nunca han usado un don espiritual en su vida, lo importante realmente es que ustedes ya se dieron cuenta con esta predicación. Y lo importante es lo que van a hacer de ahora en adelante. Que el Señor les bendiga a todos.